La belleza como terquedad. Audio número 5. 9. Aclaraciones necesarias. Quisiera yo hacer aquí algunas aclaraciones o notas respecto de lo que significa improvisar relatos. Improvisar así como quien no quiere la cosa, palabras, dejar el fluir del lenguaje, esparcerse por distintos sentidos. Está bien, lo admito, algunas veces sale mejor o sale peor, como todas las improvisaciones. Es el riesgo de improvisar lo que nos pone a la vez en ese momento, en la presencia, en el instante donde una bestia parece acecharnos. Entonces resolvemos con palabras situaciones inexplicables. El fluir de lo que en un momento se denominó inconsciente, pero que sin embargo ya no puede considerarse como inconsciente, sino más bien como una espontaneidad que resurge dialécticamente de la contradicción entre lo consciente y lo inconsciente. En ese sucederse de los significados nacen los relatos. Es un campo a explorar, es una vuelta a la oralidad, sin dejar de lado la escritura, simplemente es un campo nuevo. Sin embargo, pienso que muchos no lo considerarán como literatura o pensarán que las cosas que aquí se dicen están escritas previamente o hay alguna planificación. Podría decir entonces que la única planificación que hay es la misma que se propone cuando un ensamble tiene como objetivo una improvisación, es decir, encuentran un tono, se disponen con ciertas reglas mínimas a ejecutar una obra que está por ser dicha, está por ser creada. Así como en el campo de la improvisación se dice que uno ingresa a la composición por la puerta de atrás, aquí quisiéramos nosotros, yo, mi otro yo y mi otro, entrar a la literatura también por la puerta de atrás, como si entrar por la puerta de atrás en estos tiempos tuviera un mérito que nunca había sido reconocido. El camino mínimo, el camino estrecho, el camino difícil cuando uno no puede despegarse del ego o tiene mucho ego o no sabe lo que es el ego y sin embargo sigue actuando como si nada. El camino de la improvisación no es que yo sea un maestro en estas cuestiones, simplemente sé que puedo decir algunas cosas. Es un camino en el que uno debe intentar deshacerse de todos los conceptos previos. Dejar fluir esa voz extraña, esa voz que a veces nos llega a avergonzar, que a veces, por supuesto, comete equívocos, por supuesto, hace repeticiones innecesarias, por supuesto, recurre a los mismos recursos, porque uno bien empieza a caminar, siempre da los mismos pasos y hasta no aprender a dejar atrás las rocas pequeñas, hasta no aprender las estrategias necesarias para sobrepasar obstáculos que siempre se repiten, hasta no aprender eso, siempre sigue aprendiendo y se adquiere cierta fluidez. En ese sentido hay una adrenalina que va creciendo en este intento por hablar. Yo lo llamaría así, hablar por hablar. Digo las palabras que se me ocurren, no es que yo no cree
un espacio, una atmósfera. No es que yo no sea ritualístico, es más, cada composición tiene su momento, cada composición implica una preparación previa. Entonces estaríamos de alguna forma derribando ideas de, por ejemplo, la vanguardia surrealista que afirmaba el fluir de lo inconsciente como la primacía de la creación artística por sobre todo lo demás. Aquí en este caso estamos hablando de una racionalización de las palabras que parten bien de la inconsciencia, pero que sin embargo se administran y se van conjugando en frases, en metáforas, en una mezcla de poesía y relato que concatena una historia que puede ser escuchada y bien puede ser percibida como una locura, como una estupidez, como una cosa sin sentido, sin valor literario. Pero el que habla pretende hacerse cargo, asumir una responsabilidad que parte de aquellos que no fuimos instruidos, no tuvimos una tradición fuerte, no tuvimos una educación literaria en base a la escritura y a la lectura, y que siempre renegamos de leer y que encontramos nuestro apasionamiento en la lectura a regañadientes, a pesar de que la lectura siempre era una obligación. Siempre nos escabullimos y logramos leer cosas que nos apasionaban y seguimos por ese camino, y a la vez nos comportamos casi patológicamente leyendo y releyendo cosas inauditas para los demás por fuera de todos los cánones. En vez de leer, por ejemplo, a Cortázar, leíamos a Nietzsche. En vez de leer a Borges, leíamos a Henry Bergson. En vez de leer a, por decirlo, no sé, Sábato, leíamos a Sócrates, a Platón. En vez de leer, en general podría resumirse esto, que en vez de leer filosofía, o en vez de leer literatura, en realidad leíamos filosofía. En vez de doblegarnos al canon literario, nos dejábamos guiar por una pasión de lectura, por un camino que nos llevaba hacia una sanación personal. Lo cierto es que yo tuve una vida emocional bastante difícil, y lo cierto es que encontré en la lectura una sanación, pero esa sanación no me la dio el canon literario. Esa sanación me la dio una búsqueda en lecturas filosóficas y psicológicas que verdaderamente me acariciaban, me daban afecto. Entonces yo aprendí a entenderme a mí mismo y aprendí a despegarme de los sentidos comunes. Ahora, cuando leo a ciertos escritores canónicos, los entiendo y me gustan, pero pienso que si yo desde el principio hubiese leído a esos escritores solamente por seguir al rebaño, entre comillas, hubiese seguido un camino muy distinto al que tengo ahora, porque me hubiese vuelto superficial, porque simplemente hubiese seguido el camino que todos siguen, el camino que se supone que es el del escritor, y realmente tuve una lucha muy grande por sentirme escritor. Realmente fue muy difícil porque primero empecé haciendo canciones a los 16 años. Después, a los 20, mientras que hacía canciones, también intentaba escribir poesía, algunos aforismos.
epifonemas, pero no me salían, no, nada fluía. Y pasaron los años, pasaron más de 10 años, hasta que por fin encontré cierta raíz dentro de mí. Sentí lo que yo quería decir y no hice caso a esas voces que se aferran a la tradición, es decir, se aferran a voces pasadas y en su debilidad solamente pueden adscribir a ciertas perspectivas, metáforas, mundos. Pueden escribir simplemente a esas cosas creadas en la tradición, que por supuesto son excelentes, pero digo, cada uno necesita su propio alimento, cada uno necesita seguir su propio camino. Así es que yo, por ejemplo, empecé a leer en otros idiomas sin poder hablar en los idiomas que aprendía, inglés, francés, italiano, portugués. Leía textos de psicología, filosofía, y casi que me tildaban de loco, casi que yo no podía contar lo que hacía, porque lo que hacía yo era asociado a una actividad perversa, porque ¿quién hace eso? ¿Quién se mete 10 horas a leer libros en distintos idiomas, pero sin saber los idiomas y a la vez intentando entender algo? Era algo bastante contradictorio para el sentido común. Sin embargo, yo seguí confiando en mi camino y sigo confiando en este camino que por más que no sea un balbuceo estúpido, lo sigo sosteniendo y lo sostendré porque subo a la superficie como una pequeña burbuja de oxígeno que busca estallar en la superficie para liberarse completamente. Aunque más no sea un mito esa liberación, yo seguiré subiendo y subiendo o bajando y bajando. Depende de cómo se mire. Todo da lo mismo y nada da lo mismo. Prosiguiendo con las aclaraciones respecto a la literatura improvisada, diré que es una mezcla de un cansancio de leer mucho a Derrida y su gramatología, de cuestionarme los nuevos roles que desempeñan las redes sociales, los celulares, los audios. Hay como una especie de vuelta a la oralidad. Es decir, la escritura se asumió como un punto cúlmine de la cultura en un momento en que no existían medios de comunicación distintos. A partir de que empezó a existir la radio, por ejemplo, la escritura empezó a debilitarse, aunque casi nada. Luego con la televisión también más o menos se fue debilitando. Pero ahora llega un momento en que, por ejemplo, uno puede escuchar obras literarias leídas y entusiasmarse como un niño cuando su madre le lee un cuento a la noche. Creo que mi atracción por la literatura hablada, por la literatura leída, viene del hecho de que siempre busco el contacto con mi madre, porque ella murió cuando yo tenía 11 años y me dejó un vacío afectivo muy grande. Y de allí también viene mi gran fascinación por la música académica, la que se denomina generalmente como música clásica. Hubo tiempos en que escuchaba más de 12 horas por día de música clásica y sigo escuchando todo el tiempo. En este momento, mientras estoy hablando, estoy escuchando
un cuarteto de cuerdas, porque siento que es una caricia esencial, una caricia afectiva, un vacío que se colma. El amor es esencial para la vida y cuando uno se siente vacío de amor, o bien puede elegir suicidarse, o bien puede elegir vivir como un muerto, o bien puede elegir crear. Yo elegí crear, elijo crear porque quiero elevarme. Creo en la vida. Creo en la vida y en la evolución de la vida y en la evolución de la tecnología y de la percepción de los mundos. Y por eso este experimento que puede parecer raro. Una conferencia vi el otro día donde una teórica literaria decía que la gente que rapeaba era el futuro de la literatura. Eso me inspiró. Me inspiró porque es verdad, porque la escritura debe tener que dejar ahora ya su lugar de primacía por sobre todas otras formas, por sobre todas las otras formas de transmisión del conocimiento. La oralidad ha vuelto. Entonces tuve unos días de reflexión y les contaba a mis amigos lo que yo pensaba. Porque por otra parte, yo también improviso canciones. Me gusta improvisar canciones. Entonces, se juntaron muchos elementos. Por un lado, un cuestionamiento básico, un cuestionamiento radical de la escritura como la última cima de la cultura. Por otro lado, la posibilidad de que la oralidad sea reconstruida. Y por otro lado, un asqueo de la escritura que yo mismo hago, que yo mismo hacía, porque yo publiqué 7 libros de los que no me arrepiento, pero que no son yo, ya no son yo. Son libros de poesías y aforismos que ya no me identifican. Intenté entonces, inconscientemente, digamos, concatenar todos esos elementos y llegué a la idea que me apareció de repente de improvisar literatura. Digamos que la gota que rebalsó el vaso fue una noche en que con un amigo improvisamos un poema. Él tocaba la guitarra y yo le dije, quiero improvisar un poema. Improvisé un poema de 10 minutos. Cuando lo escribí, lo transcribí, duraba 1 hoja y media. En Word, interlineado 1,5, letra Arial 12. En esos días empezaba a escribir cuentos. Un libro de relatos de 52 relatos. Resulta que cada relato que yo escribía duraba lo mismo. Duraba 1 página y un poco más. ¿Verdaderamente increíble? O para mí no fue increíble, para mí era natural, porque uno se va adueñando de formas que están por el aire y en cada momento de la vida construye a partir de esas estructuras, solamente hay que saber percibirlas. No creo en la esterilidad del poeta o del escritor, creo más bien en la desconexión de alguien creativo con lo que lo lleva a crear. Creo en el corte de los caminos que uno mismo se puede generar e impedirse a uno mismo seguir creciendo. Así que escribí esos 52 relatos que siempre duraban 1 hoja y media y estaban escritos siempre en unos 20 minutos cada uno. O sea, yo manejaba el teclado y me dejaba llevar por lo que me dictaba yo mismo o el otro yo, no importa. Me dejaba guiar por ese relato. Así
Cuando terminé esa obra me sentí un poco vacío. Como siempre, cuando escribimos algo, pasa un tiempo, sentimos que terminó y nos agarra una angustia, el síndrome postparto, como se dice, ¿no? La cuestión es que en esos días yo pensaba, de acá a 4 meses no voy a escribir nada. Pero todas estas ideas que les conté antes acerca de la literatura oral, acerca de la improvisación, del rap, del cuestionamiento de la escritura como primacía cultural, empezaron a revolverse en mi cabeza. Y un día pensé, ¿y por qué no improvisar relatos? ¿Por qué no podría improvisar relatos? Por más que sean mezcla de poesía y cuento, no importa, improvisar, buscar esa adrenalina por fuera de los dedos, por fuera del teclado, por fuera de la página, buscar esa espontaneidad que no es espontaneísmo, porque como yo les decía al principio, está todo estructurado, se piensa, se maquina, uno busca el hilo, uno está concentrado, se dedica a eso. No es que uno lo hace espontáneamente y sale así porque sí, no. Uno piensa lo que va a decir y después se lanza. Es como preparar de alguna forma un camino que se lanza al infinito. Pero si no tenemos esa pista por donde correr, no podemos saltar al infinito. Hay que preparar la pista, hay que estar entrenado. Entrenarse es muy importante. Y así empecé a improvisar estos relatos. Empiezan con unos cuentos o relatos que se llaman El cuenco. El cuenco suena, pero vos no respondés, creo. Y la primera frase de esos relatos es: este es el hilo. Cuando yo dije este es el hilo, verdaderamente sentí que ese era el hilo. Y sentí que estaba, no sé si creando un nuevo género, pero sí alimentando la improvisación y la espontaneidad. De alguna forma retobándome contra toda una tradición de la escritura y reafirmando también esa tradición de la escritura. Porque esto que estoy haciendo ahora es gracias, obviamente, a la tradición de la escritura. Pero bueno, hace falta un renovarse, hace falta un recambio, una renovación, hace falta, como dicen las viejas, ayornarse, hay que ayornarse a las condiciones nuevas, hay que aceptar otras formas de fluir. Hay que, así como nos salimos de la pluma y después nos salimos de la pluma y nos fuimos a la máquina de escribir y después al teclado, ahora salgámonos del teclado, vayamos a la palabra pura, espontánea, a la palabra que nos requiere a nosotros mismos presentes en el momento, en el instante, estar presentes. Esa es la idea, básicamente. Y es lo que me genera más adrenalina. Pienso yo que lo hago más que nada por placer. Porque me genera mucho placer sentirme presente cada vez que pronuncio una palabra. Pero cuando escribo, sin embargo, hay un distanciamiento que no me termina de cerrar. ¿Será porque soy muy primitivo o porque no me eduqué en una tradición literaria, porque soy poco leído o porque soy un jodido simplemente o no tuve una educación muy normal o tuve problemas familiares o porque siempre me guío por ese principio del perverso polimorfo que intenta derribar todo como sea y no le importa nada y rompe todo para ver cómo funciona? Así yo voy por este camino y no creo que lo deje. Es más, preveo que habrá
otros pasos que dar que ni yo mismo sé cuáles son. Pero creo en la palabra, creo en la improvisación, en entrar por la puerta de atrás que se transformará luego en una puerta gigante. Y así después vendrán épocas en donde esa puerta nueva, gigante, vendrá a ser cuestionada y vendrán otros que intenten entrar por la puerta de atrás. Y hay que aceptar las condiciones. Las sociedades cambian, los procesos se aceleran. Hay que ponerse a tono, hay que estar presente. El hic et nunc. Y como en un aforismo dije, un aforismo del que no me arrepiento, pero que de alguna forma viene como el retorno de lo reprimido de la escritura. El hic et nunc es una trampa para que las ratas se den cuenta de que tienen una cola.